El cuerpo no es el enemigo. Eso es lo primero que vale decir, porque es exactamente la relación que muchas personas desarrollan con su cuerpo en esta etapa, de resistencia, de distancia, a veces de algo que se parece al resentimiento. El cuerpo que ya no hace lo que hacía. El cuerpo que duele en lugares que antes no dolían. El cuerpo que se cansa antes, que se recupera después, que pide cosas que antes no pedía. Y lo que ese resentimiento ignora es que el cuerpo que cambió es el mismo cuerpo que lo llevó hasta aquí. Que cargó lo que cargó, que hizo lo que hizo, que sobrevivió lo que sobrevivió. Que los cambios que hoy producen incomodidad son también la evidencia de todo lo que ese cuerpo vivió. Este episodio examina la relación con el propio cuerpo en esta etapa, no para resignarse a lo que cambió, sino para entender lo que el cuerpo está comunicando y lo que vale escuchar. Eso es lo que este episodio examina, la relación con el propio cuerpo en esta etapa, con la honestidad que esa relación merece. Y lo que cambia cuando se entiende eso, la lógica de por qué el cuerpo hace lo que hace, es también la relación que se puede tener con él. Eso es exactamente lo que este episodio propone examinar. Y lo que cambia en esa relación cuando se entiende esa lógica vale la pena examinar. Eso es lo que vale entender sobre el cuerpo en esta etapa. Y es exactamente lo contrario de lo que la mayoría de las narrativas disponibles proponen. Hay algo específico que pasa con el cuerpo alrededor de esta etapa de la vida que vale nombrar antes de cualquier otra cosa. No es simplemente que el cuerpo cambia, el cuerpo siempre cambia, en todas las etapas. Lo que es diferente ahora es que algunos de esos cambios son irreversibles. Antes, cuando algo no funcionaba bien, había la expectativa implícita de que volvería a funcionar. Una lesión se recuperaba. El cansancio pasaba. El cuerpo tenía resiliencia que lo traía de vuelta a un estado de base conocido. En esta etapa, algunos cambios no tienen vuelta. La rodilla que ya no está igual. La energía que ya no es la de antes. El sueño que se fragmenta más de lo que se quisiera. Y esa irreversibilidad, la de saber que algunas cosas no van a volver a ser como eran, produce una relación con el cuerpo que tiene algo de duelo en ella, aunque nadie la nombre así. Hay también algo sobre la sorpresa que produce el propio cuerpo en esta etapa que vale examinar. Hay momentos donde uno se mira en un espejo, o intenta hacer algo que antes hacía sin pensar, y se encuentra con que el cuerpo que responde no corresponde completamente con el cuerpo que se tiene en la mente. Esa distancia, entre la imagen interna del propio cuerpo y lo que el cuerpo efectivamente hace o parece, produce una especie de extrañeza que es difícil de nombrar pero que muchas personas en esta etapa reconocen. Si esto resuena, si hay algo en la relación con el propio cuerpo que se siente diferente a lo que fue, lo que sigue examina de dónde viene esa relación y qué vale hacer con ella. Hay también algo sobre la manera en que la cultura trata el envejecimiento del cuerpo que amplifica todo esto. La presión de mantener un cuerpo que no muestre el paso del tiempo. La industria entera construida sobre esa promesa. La manera en que los cuerpos que envejecen visiblemente aparecen en los medios. Todo eso crea un contexto donde el cuerpo que cambia naturalmente se vive como un fracaso en lugar de como lo que es. La evidencia de una vida que se vivió. Hay también algo sobre la diferencia entre lo que duele y lo que se ignora que vale observar. Muchas personas en esta etapa tienen una relación de mínima atención con el propio cuerpo. Lo que no duele demasiado, no se atiende. Y esa desconexión, que a veces viene de años de priorizar otras cosas, produce una distancia del propio cuerpo que no es solo física sino también emocional. Hay también algo sobre los pequeños momentos de sorpresa que produce el propio cuerpo que vale examinar. Levantarse de una silla con un esfuerzo que antes no existía. El crujido que aparece en un lugar que antes no crujía. La recuperación después de un esfuerzo que toma el doble de lo que tomaba. Esos momentos no son dramáticos, son pequeños, cotidianos, pero tienen una frecuencia que va construyendo una imagen del propio cuerpo que es difícil de ignorar. Hay también algo sobre la diferencia entre lo que el cuerpo puede hacer y lo que uno cree que debería poder hacer que produce la mayor parte de la incomodidad. La comparación no es solo con otros cuerpos, es con el propio cuerpo de antes. Y esa comparación, cuando se convierte en el estándar con que se mide el cuerpo actual,
Garantiza la insatisfacción, porque el cuerpo de antes ya no es una opción disponible. Si esto resuena, si hay algo en la relación con el propio cuerpo que se siente diferente a lo que fue, lo que sigue examina de dónde viene esa relación y qué vale hacer con ella. Vale también nombrar algo sobre la manera en que el sueño cambia en esta etapa y lo que eso produce en la relación con el cuerpo. El sueño más fragmentado, el despertar antes de lo que se quisiera, la dificultad de volver a dormir, esas experiencias nocturnas afectan la calidad de la vigilia de maneras que no siempre se conectan explícitamente con el sueño. Y el cuerpo que amanece sin haber descansado completamente tiene una calidad diferente, más pesado, menos disponible, que a su vez afecta la relación con el día y con lo que el día pide. Vale también nombrar algo sobre la relación entre el propio cuerpo y el de otras personas en esta etapa. Ver los cuerpos de pares, personas de edad similar, cambiando de maneras reconocibles tiene una función. La de recordar que lo que está ocurriendo es universal, que no es específico de uno, que forma parte de algo que todos los cuerpos atraviesan. Esa universalidad no elimina la experiencia personal, pero sí la contextualiza de una manera que puede reducir algo del aislamiento que produce, porque la relación con el propio cuerpo se complica en esta etapa. Parte de la respuesta tiene que ver con que durante mucho tiempo, décadas, en muchos casos, el cuerpo funcionó como una herramienta. Algo que permitía hacer lo que había que hacer, trabajar, cuidar, construir, sostener. La atención al cuerpo era instrumental, se le daba lo que necesitaba para seguir funcionando, y el cuerpo respondía. Esa relación instrumental con el propio cuerpo tiene una lógica en ciertos periodos de la vida. Pero llega un punto donde el cuerpo deja de ser solo una herramienta y empieza a ser también un interlocutor, algo que dice cosas, que señala límites, que pide ser escuchado de una manera diferente a la que estaba acostumbrado a pedir. Y el problema es que muchas personas no desarrollaron el hábito de escuchar eso. Décadas de priorizar la productividad, el cuidado de otros, la respuesta a las demandas externas, dejaron poco espacio para la escucha del propio cuerpo. Y ahora, cuando el cuerpo empieza a hablar más alto, con el dolor, con el cansancio, con los cambios visibles, la relación para esa conversación no está completamente establecida. Hay también algo sobre la relación entre el cuerpo y la identidad que vale examinar. Para muchas personas, cierta imagen del propio cuerpo, la capacidad de hacer ciertas cosas, la manera de verse, la energía disponible, era parte de cómo se definían. Y cuando eso cambia, hay algo de la identidad que también se ve afectado. No solo el cuerpo cambió algo de cómo uno se ve a sí mismo. Hay también algo sobre los mensajes que se recibieron durante la infancia y la juventud sobre el cuerpo que siguen operando en esta etapa. Si el cuerpo se aprendió a ignorar, a empujar más allá del cansancio, a no atender lo que pedía, a tratarlo como algo que aguantaba, esos patrones tienden a persistir. Y si el cuerpo se asoció con la vergüenza, con el juicio externo, con no estar a la altura de algún estándar, esa asociación también sigue activa, aunque el estándar haya cambiado. Hay también algo sobre la soledad específica de esta relación que vale nombrar. Los cambios que el propio cuerpo atraviesa en esta etapa raramente se hablan con profundidad. Hay conversaciones médicas, hay quejas superficiales, pero la experiencia real de relacionarse con un cuerpo que está cambiando de manera irreversible, con lo que eso produce emocionalmente, con lo que significa para la identidad, esa conversación es mucho más rara. Hay también algo sobre la diferencia entre el dolor físico y el malestar emocional vinculado al cuerpo que vale distinguir. El dolor físico es información, dice que algo requiere atención, que hay un límite que se está acercando o que ya se cruzó. El malestar emocional vinculado al cuerpo que cambia es otra cosa, es la respuesta a la pérdida, a la diferencia entre lo que era y lo que es. Los dos merecen atención pero de maneras diferentes, y confundirlos produce respuestas que no terminan de ser útiles para ninguno de los dos. Hay también algo sobre lo que pasa cuando se habla del propio cuerpo con otras personas en esta etapa que vale observar. Las conversaciones sobre el cuerpo entre pares tienden a ser de dos tipos, la queja compartida, o «a mí también me pasa», o el consejo no pedido, «tendrías que hacer tal cosa». Lo que raramente ocurre es una conversación más profunda sobre la experiencia emocional de estar en un cuerpo.
que cambia. Esa conversación más profunda, cuando ocurre, tiende a producir algo diferente. Menos soledad con algo que se vive como privado y vergonzoso aunque sea completamente universal. Hay también algo sobre la vergüenza específica que puede estar asociada al cuerpo que cambia que vale nombrar sin rodeos. En una cultura que idealiza ciertos tipos de cuerpo y ciertas capacidades físicas, el cuerpo que envejece visiblemente puede producir vergüenza. La sensación de que hay algo en el propio cuerpo que no debería mostrarse, que está por debajo de algún estándar que nadie definió explícitamente pero que todos parecen conocer. Esa vergüenza tiene una historia que vale examinar porque raramente tiene que ver con el cuerpo en sí. Vale también nombrar algo sobre lo que ocurre cuando el cuerpo se convierte en el tema principal de la conversación. En esta etapa, cuando cada encuentro social incluye una actualización de dolores, de diagnósticos, de lo que el médico dijo. Hay algo comprensible en eso, el cuerpo ocupa más espacio en la conciencia cuando ocupa más atención. Pero hay también algo que vale observar, cuando el cuerpo se vuelve el protagonista de la narrativa personal, puede empezar a desplazar otras formas de identidad que también están disponibles. El cuerpo en esta etapa dice cosas que vale aprender a escuchar. No solo el dolor, aunque el dolor también dice cosas. El cansancio que aparece antes de lo que aparecía antes dice algo. La necesidad de más tiempo para recuperarse dice algo. Las cosas que antes se hacían sin pensar y que ahora requieren atención dicen algo. Esas señales no son solo información médica, son información sobre cómo el cuerpo está procesando esta etapa y lo que necesita para seguir adelante. Hay algo sobre la diferencia entre escuchar el cuerpo y rendirse al que vale precisar. Escuchar al cuerpo no significa hacer todo lo que el primer impulso de incomodidad pide, no moverse, no esforzarse, evitar cualquier cosa que cueste. Significa distinguir entre el dolor que señala algo que hay que atender y el malestar que viene del desuso, de la falta de movimiento, de no haber escuchado a tiempo. Hay también algo sobre lo que el cuerpo necesita en esta etapa que es genuinamente diferente de lo que necesitaba, antes que vale reconocer sin resistencia. El descanso que antes era opcional ahora es necesario. La recuperación que antes era rápida ahora toma más tiempo. El movimiento que antes era intenso ahora puede necesitar ser diferente, no menos, diferente. Reconocer esas diferencias no es rendirse, es actualizar la relación con el propio cuerpo para que sea más real y más funcional. Hay también algo sobre el placer que el cuerpo todavía puede producir que vale nombrarse explícitamente, porque en la narrativa del cuerpo que envejece tiende a desaparecer. El cuerpo en esta etapa todavía siente. Todavía puede estar cómodo, todavía puede experimentar placer físico, todavía puede sentir el bienestar de un movimiento que le hace bien, de una temperatura agradable, de un contacto que nutre. Esa capacidad no desaparece, puede que se exprese de manera diferente, pero no desaparece. La pregunta que orienta lo que sigue, ¿qué tipo de relación con el propio cuerpo es posible en esta etapa? Hay también algo sobre la gratitud específica, no genérica, que vale desarrollar hacia el propio cuerpo. No la gratitud abstracta de «tengo salud», sino la gratitud concreta de reconocer lo que este cuerpo específico hizo. Los kilómetros que caminó. Los hijos o los proyectos que sostuvo. Las enfermedades que superó. Las veces que respondió cuando se lo necesitó. Esa gratitud concreta cambia algo en la relación, no elimina la incomodidad con los cambios, pero añade algo que la sola resistencia no puede añadir. Hay también algo sobre la diferencia entre el dolor que avisa y el dolor que castiga que vale aprender a distinguir. El dolor que avisa dice, aquí hay algo que requiere atención, hay un límite que hay que respetar, hay algo que el cuerpo necesita que no está recibiendo. Ese dolor merece ser escuchado. El dolor que castiga, el que viene de la resistencia, de ignorar lo que el cuerpo ha estado diciendo durante tiempo, de empujar más allá de lo que la etapa permite, también dice algo, pero lo que dice es diferente, que la escucha llegó tarde. Hay también algo sobre el descanso específico en esta etapa que vale examinar sin las connotaciones negativas, que a veces tiene. Descansar no es rendirse. Necesitar más recuperación no es una falla.
El cuerpo en esta etapa tiene tiempos diferentes y respetarlos. Ajustar el ritmo a lo que el cuerpo efectivamente necesita en lugar de al ritmo que tenía antes. Es una forma de inteligencia, no de debilidad. La pregunta que orienta lo que sigue: ¿qué tipo de relación con el propio cuerpo es posible y vale construir en esta etapa? Vale también nombrar algo sobre el placer del movimiento que el propio cuerpo todavía puede producir, no como rendimiento ni como esfuerzo sino como experiencia. Caminar en un lugar que produce algo visualmente. Nadar con la sensación del agua. Bailar sin que importe cómo se ve. El movimiento que tiene como propósito estar en el cuerpo en lugar de transformarlo produce una relación diferente. Más presente, menos crítica, más disponible para lo que el momento ofrece. Vale también nombrar algo sobre lo que ocurre cuando el cuerpo hace algo que sorprende positivamente, cuando responde mejor de lo que se esperaba, cuando tiene energía que no se anticipaba, cuando produce una sensación de bienestar que no estaba en el programa. Esos momentos, que también existen, aunque a veces se registren menos que los momentos de limitación, son información igualmente válida sobre lo que el cuerpo todavía puede. Y prestarles atención, con la misma presencia con que se presta atención a lo que ya no puede, equilibra algo en la relación. Vale también nombrar algo sobre la relación entre el cuerpo y la respiración que vale como punto de entrada para quien quiere empezar a escuchar el propio cuerpo de manera diferente. La respiración es el único proceso del sistema nervioso autónomo que puede controlarse conscientemente, y esa posibilidad de acceso consciente al sistema nervioso a través de la respiración es también una puerta de entrada al propio cuerpo que no requiere ningún equipamiento ni ninguna capacidad física especial. Solo presencia. ¿Qué tipo de relación con el propio cuerpo es posible y vale construir en esta etapa? La respuesta más honesta es que depende de la relación que ya existe, de los hábitos, las historias, los mensajes que se recibieron sobre el cuerpo a lo largo de los años. Pero hay algo que vale para casi cualquier punto de partida: la posibilidad de cambiar la narrativa sobre lo que el cuerpo que cambia significa. El cuerpo que cambia no es un cuerpo que falla. Es un cuerpo que acumula, que lleva en sí mismo la historia de lo que vivió. Las marcas, los dolores, los cambios de forma y de capacidad son también la evidencia de una vida que se vivió, de decisiones que se tomaron, de tiempo que pasó. Esa manera de leer el propio cuerpo, como portador de historia en lugar de como objeto que decae, no es solo optimismo. Es una lectura diferente de la misma información. Hay también algo sobre el movimiento específico en esta etapa que vale examinar. No el movimiento como herramienta para mantener cierto aspecto. Esa relación con el movimiento tiende a producir frustración cuando el cuerpo no responde como antes. Sino el movimiento como forma de estar en el propio cuerpo, de sentirlo funcionar, de mantener el diálogo entre la mente y el cuerpo que la inactividad tiende a cortar. Ese tipo de movimiento, que tiene como propósito el habitar el propio cuerpo en lugar de modificarlo, produce una relación diferente. El concepto que opera aquí es el de la encarnación, la experiencia de estar completamente en el propio cuerpo en lugar de relacionarse con él desde afuera, como si fuera un objeto que se administra. Muchas personas, especialmente quienes pasaron décadas en trabajos mentales o en el cuidado de otros, desarrollaron una relación muy distante con el propio cuerpo, lo atienden pero no lo habitan. Y recuperar algo de esa habitación, de estar presente en las sensaciones físicas, de notar lo que el cuerpo siente además de lo que duele, es una forma de relación diferente con esta etapa. Hay también algo sobre lo que el cuerpo puede enseñar sobre el presente, sobre la importancia de estar en el momento actual en lugar de en la comparación con el pasado o en la anticipación del futuro, que vale explorar. El cuerpo siempre está en el presente. No puede estar en el recuerdo de cómo era ni en la preocupación por cómo va a ser. Solo está aquí. Y esa presencia constante del cuerpo en el momento actual puede ser un recurso en lugar de una limitación. Hay también algo sobre la diferencia entre cuidar el cuerpo por el miedo a la enfermedad, a la dependencia, a lo que puede venir, y cuidarlo por otra razón que vale examinar. El cuidado que viene del miedo tiene una cualidad ansiosa, es vigilante, es controlador, está siempre buscando señales de que algo va mal.
El cuidado que viene de algo más parecido al respeto o a la curiosidad tiene una calidad diferente. Está más disponible para recibir lo que el cuerpo dice sin interpretarlo inmediatamente como amenaza. Hay también algo sobre el contacto físico en esta etapa, el abrazo, el masaje, la simple proximidad física con otras personas, que tiene una función que va más allá del placer inmediato. El sistema nervioso humano necesita contacto físico para regular sus propias respuestas de estrés. Y en una etapa donde las redes sociales frecuentemente se vuelven más pequeñas y el contacto físico puede reducirse, esa necesidad puede quedar sin cubrir de maneras que el propio cuerpo registra aunque la mente no lo nombre explícitamente. Hay también algo sobre la posibilidad de desarrollar una curiosidad genuina sobre el propio cuerpo en esta etapa, en lugar de solo una relación de gestión o de resistencia, que vale explorar. El cuerpo que cambia es también un cuerpo que tiene información sobre lo que le hace bien y lo que no. Sobre qué tipo de movimiento o de descanso o de contacto produce bienestar. Sobre qué contextos lo activan y cuáles lo calman. Esa información, cuando se la escucha en lugar de ignorarla, cambia la relación de una de administración a una más parecida a la de un diálogo. Vale también nombrar algo sobre la sabiduría específica que el cuerpo acumula con el tiempo. El cuerpo que ha vivido décadas conoce sus propios ritmos de una manera que el cuerpo joven no puede conocer todavía. Sabe que lo activa y que lo calma. Sabe cuándo necesita descanso y cuándo necesita movimiento. Sabe qué ambientes le hacen bien y cuáles lo agotan. Esa sabiduría del cuerpo, adquirida a través de la experiencia, es un recurso que raramente se nombra como tal pero que está disponible si se aprende a escucharlo. El cuerpo no es el enemigo. Eso es lo que vale llevar de este episodio, no como consigna vacía sino como la conclusión que llega después de entender algo sobre lo que el cuerpo en esta etapa está haciendo. Está cambiando, sí. Está diciendo cosas, pidiendo cosas, marcando límites que antes no estaban. Pero también sigue siendo el lugar donde la vida ocurre. El único lugar donde ocurre. Lo que vale construir en esta etapa no es una relación de resignación con el cuerpo, de aceptar pasivamente lo que viene, ni una relación de resistencia, de negarse a que el cuerpo cambie y vivir en tensión constante con eso, sino algo más parecido a una relación de escucha, de presencia, de reconocer lo que el cuerpo está diciendo y responder de una manera que sea real para la etapa que es, no para la etapa que fue. Hay también algo sobre el permiso que vale darse de cuidar el propio cuerpo con la misma atención que se le daría a cualquier otra cosa importante en la vida. Muchas personas en esta etapa tienen mucho más desarrollado el hábito de cuidar a otros que el de cuidarse a sí mismas. Y el cuerpo, que cargó con esa ecuación durante años, en algún punto empieza a pedir algo diferente. No como exigencia sino como señal de que hay algo que requiere atención. Lo que el cuerpo dice en esta etapa vale escucharlo. No todo va a ser cómodo. No todo va a tener una solución. Pero hay una diferencia entre vivir en distancia del propio cuerpo y vivir en conversación con él. Y esa diferencia, aunque no cambie lo que el cuerpo hace, cambia algo en la calidad de lo que se vive dentro de él. Hay también algo sobre lo que significa estar en paz con el propio cuerpo, no en el sentido de que ya no haya incomodidad, sino en el sentido de que la relación no sea de guerra, que vale como horizonte, no como obligación ni como estándar que alcanzar, como posibilidad. La de relacionarse con el propio cuerpo sin la resistencia constante de que debería ser diferente de lo que es. La de estar en él, con sus cambios, con sus límites, con lo que todavía puede, de una manera que permita vivir lo que queda por vivir con mayor presencia. Ese cuerpo, el que está ahora, el que cambió, el que sigue cambiando, es también el lugar donde todavía pueden ocurrir cosas que valen. Donde se pueden sentir cosas. Donde se puede estar presente. Donde la vida, en la forma que tenga ahora, sigue pasando. Y ese estar presente, en el cuerpo que hay, con lo que puede y con lo que ya no puede igual que antes, es también una forma de fidelidad a la propia experiencia. De no ausentarse de lo que es, aunque sea más cómodo no estar del todo. Hay también algo sobre lo que significa que después de todo lo que vivió, este cuerpo específico,
con su historia específica, todavía esté aquí, todavía funcionando, todavía capaz de sentir cosas y de estar en el mundo, que vale reconocer con algo más que indiferencia. En el canal hay más sobre lo que el cuerpo comunica y sobre cómo la relación con el propio cuerpo cambia a lo largo de la vida. Sigue cuando estés listo. Eso, la presencia en lo que es, sin la distancia que protege pero también aísla, es lo que este episodio propuso examinar. Y si algo de lo que se dijo aquí resuena, ya es una forma de haber empezado esa conversación con el propio cuerpo de una manera diferente. En el canal hay más sobre lo que el cuerpo comunica y sobre cómo la relación con el propio cuerpo cambia a lo largo de la vida. Sigue cuando estés listo. Y esa conversación, la que este episodio propuso, la que quizás ya estás teniendo de alguna manera, también es una forma de presencia. De estar en la propia vida con más honestidad sobre lo que es. Y en esa honestidad, en estar en el cuerpo que hay, con lo que puede y con lo que ya no puede igual que antes, también hay algo que vale. Que no es poco. Eso, lo que no es poco, es también lo que este cuerpo, con todos sus cambios, sigue haciendo posible. Y reconocerlo, aunque sea brevemente, es también una manera de estar en relación con el que va más allá de la queja y más allá de la resignación. Y esa manera de estar, presente en lo que es, sin ausentarse de ello, es quizás la forma más honesta de habitar esta etapa.